Queridos alumnos de Catecismo, otra vez a esta lección espectacular que les vamos a dar ahora. Vamos a ver la lección número 13 del primer curso de comunión y vamos a ver dos mandamientos, el segundo y el tercer mandamiento. El segundo mandamiento, no tomar su santo nombre en vano, es decir, no usar su nombre, el nombre de Dios, para cosas malas o para estupideces, por decir así. Eso significa la palabra vana, algo que no importa, que no tiene trascendencia. Y en tercer lugar, el tercer mandamiento es santificar las fiestas, es decir, pues en general ir a misa y no trabajar. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Vamos a empezar con el segundo mandamiento. No usar su santo nombre en vano. En vano. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que usar el nombre de Dios para cualquier cosa? ¿Por qué? Porque Dios es santo y su nombre es también santo. Su nombre es también santo. Y además Dios es nuestro Padre. Y no nos gusta que nadie hable mal de nuestro Padre. Es más, de los insultos más fuertes que hay es contra nuestro papá o contra nuestra mamá. Entonces eso la gente se enoja, se pone mal, defiende y a veces van a los golpes. ¿Por qué? Porque no queremos que hablen mal de nuestros padres. Y así nosotros no tenemos que permitir que hablen mal de nuestro Padre y no tenemos que hablar nosotros, con mucha más razón. Ahora bien, ¿cómo en concreto? ¿Qué es lo que no podemos hacer cuando usamos el nombre de Dios o de su madre o de los santos? Bueno, no tenemos que usar el nombre de Dios ni para bromas ni para burlas. Hacer chistes con el nombre de Jesús, con el nombre de la Virgen, no. No está bien eso. No está bien eso. Eso no le gusta a Dios y es un pecado. No es gravísimo eso. Hay otros más graves que vamos a ver, pero es un pecado. Tampoco usar palabras o citas de la Sagrada Escritura como bromas, ni usar para broma cosas santas. El nombre de Dios es algo santo, está consagrado a ese uso, al uso divino. Como un cáliz, ustedes saben lo que es un cáliz. Voy a dibujar, el cáliz es la copa que se usa para contener la sangre de nuestro Señor, que tiene una figura especial, está bañada en oro, y adentro, claro, adentro lo que tiene es la sangre de nuestro Señor cuando después de la consagración. Y esa copa no se puede usar para ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque su uso es la sangre de nuestro Señor. Eso se usa bien usándola para eso, para Dios. Ahora no está el sacerdote en la cena llenando el cáliz de oro y todo consagrado y bendito. No lo está llenando con gaseosa o con jugo de naranja. No, porque eso se reserva, se guarda en un lugar especial. Cuando se lo toca solo lo puede tocar el sacerdote, hay un modo de tocarlo. Bueno, así justamente pasa con el nombre de Dios. El nombre de Dios está puesto por Dios para referirse, para hablar de Dios, para rezarle a Dios. No está puesto para hacer bromas y mucho menos para usarlo enojado, que muchas veces las personas se enojan y dicen algo de Dios, de la Virgen, no malo, pero usándolo sin respeto, sin la debida consideración. Eso también está mal. Pero lo que está realmente mal y es un pecado mortal y grave es directamente insultar a Dios, a la Virgen o a los santos. Eso es un pecado gravísimo. Es un pecado que se llama blasfemia. La blasfemia es eso, es insultar a Dios, a la Virgen, a los santos o alguna cosa consagrada, por ejemplo, a un sacerdote. Es decir, la blasfemia es propiamente el mal uso, pero malo, del nombre de Dios o las cosas santas. Bueno, la blasfemia es un pecado grave. Si uno lo dice a propósito, un insulto contra Dios, la Virgen y los santos, entonces está cometiendo un pecado mortal. Pierde la gracia de Dios, esa vestidura blanca. Dejamos de ser amigos de Dios, nuestra alma queda negra. Ya si morimos así, con un pecado mortal, no podemos ir al cielo, hay que confesarse. Hay que ir a que nos los borre el sacerdote por la confesión. Bueno, muy bien, padre, usted me ha dicho todo lo que no hay que hacer con el nombre de Dios. Pero entonces no se puede usar, no se puede nombrar nunca a Dios. No, sí se puede. Hay un modo bueno de usarlo, de nombrar a Dios. Por ejemplo, a Jesús. Jesús. Hay un modo de nombrarlo con fe y con amor, creyendo en Él y amándolo. Ese nombre de Jesús que es tan adorable. En especial, nombrarlo con fe y con amor cuando hablamos con Dios. Así como cuando hablo con mi mamá, me hace tantas cosas, no sé qué. Y le hablo, ¿no? Pero uno la llama, primero la nombra. Mamá, yo te quiero, sí.
Bueno, lo mismo cuando uno habla con Dios, Jesús, Jesús mío, Dios mío, Señor mío, escúchame tal cosa, tal necesidad que tengo, perdóname mis pecados, Señor. Cuando hablamos con Dios, lo tenemos que nombrar con respeto, con amor y con confianza, porque es nuestro Padre. Y después, cuando hablamos de Dios a los demás, también hay que hablarlo con fe y con amor, como estoy tratando de hacer yo con ustedes. Les estoy enseñando la oración más corta que hay. ¿Saben cuál es? Una palabra: Jesús. Jesús. Es un grito de ayuda, de confianza, de amor a nuestro Dios, que es Jesús. Jesús, Dios y hombre. Jesús. Cuando tengamos problemas, cuando tengamos tentaciones, Jesús, Jesús. Jesús María, si quieren, lo agrandan un poquito y le piden a la Virgen también, María, Virgen Santa. Todos esos son modos buenos de nombrar a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo ayuda, con confianza, con fe y con amor. Bueno, voy a explicar ahora un poquito más detallado, más estructurado, qué es lo que cada mandamiento, el segundo primero, qué es lo que manda y qué es lo que prohíbe. Eso es importantísimo tenerlo bien, bien claro. Porque ahí es cuando, si nos apartamos de eso, cometemos un pecado, ¿sí? Entonces voy a hacer trampa de nuevo. Ahí está. Vamos a ver entonces qué es lo que manda y qué es lo que prohíbe el segundo mandamiento de no usar su santo nombre en vano. Nos manda en realidad a amar el nombre de Dios y por lo tanto nombrarlo con fe, con confianza y amor. Pero no podemos nombrar el nombre de Dios con amor si no amamos a Dios. Cuanto más amemos a Dios, más fácilmente lo vamos a nombrar con amor. Cuanto más confiemos en Dios, en el Sagrado Corazón de Jesús, pues más fácilmente lo vamos a nombrar con confianza. Corazón de Jesús, ayúdame. Y así. Entonces, primero hay que tener fe, confianza, amor en Dios, y después fácilmente lo vamos a poder nombrar así cuando le recemos a Él o cuando hablemos de Él a los demás. Bueno, y nos prohíbe. Entonces, estoy diciendo lo mismo que antes, pero un poquito más ordenado. Nos prohíbe dos cosas: usar mal o sin respeto el nombre de Dios o de los santos. Usar mal significa las blasfemias, decir una blasfemia, decir un insulto contra Dios o contra los santos, es usar mal directamente. Y usarlo sin respeto es cometer una irreverencia, por ejemplo, nombrarlo cuando estoy enojado o en bromas o burlas, eso sería una irreverencia. Una blasfemia, insultar a Dios, es un pecado grave, mortal. Una irreverencia es un pecado venial. Es malo, pero no tan malísimo como esto. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué metemos también el nombre de los santos? Porque si Dios es nuestro Padre, los santos son nuestros hermanos mayores y también tenemos que respetarlos. Por la misma razón de que son hijos de Dios y son pues parte de la familia de Dios. Hay que respetar a toda la familia de Dios. Bueno. Y otra cosa que prohíbe, y esto lo agrego ahora que no lo había explicado, que prohíbe el segundo mandamiento de no usar su santo nombre en vano, es jurar. Ustedes han escuchado un juramento. Te lo juro que... jurar es una cosa muy, muy fuerte. Muy fuerte. No se puede hacer por cualquier cosa. Y si uno lo hace, tiene que cumplirlo. Un juramento es una promesa. Sí, no solo es una promesa. Un juramento es una afirmación. Sí, te digo que esto, pero que tiene a Dios por testigo. Es decir, Dios, que lo ve todo, yo lo estoy llamando como testigo. Tú, Señor, que lo ves todo, ayúdame a decir lo que estoy diciendo, que es muy importante. Si yo te digo, por ejemplo, hay algo que nadie vio que yo hice, ¿no? Yo barrí el cuarto. Entonces, o no sé, algo más importante. Yo vi que esa persona cruzó el semáforo en rojo y por eso atropelló. Iba con el carro y por eso atropelló a una persona. Yo vi que cruzó con el semáforo en rojo. Entonces, de repente soy la única persona que lo vio y él está mintiendo. Yo juramento, yo juro que Dios, que lo ve todo, vio eso también. Estoy llamando a Dios a que refuerce lo que yo digo, porque Él lo ve todo. Él lo ve todo. Es una cosa muy seria, muy importante y solamente se puede usar en cosas realmente serias. Llamar a Dios como testigo por cualquier estupidez, sin necesidad,
ay no, te juro que yo no miré para el costado. No se jura por eso, no se jura por eso, solamente en cosas importantes, en un juicio, ante un tribunal, ante algo realmente importante, por ejemplo, qué sé yo, cosas realmente importantes. En general, como niños, ustedes nunca van a tener necesidad de jurar. Por lo tanto, cada vez que juren, van a estar jurando sin necesidad, así que no juren. Eso es lo que se llama jurar en vano. Jurar en vano es usar un juramento para cosas sin importancia. No necesariamente que esté mintiendo, sino cosas sin importancia. Es hacer venir a Dios, digamos así, del cielo para ser testigo de algo que importa muy poco. Bueno, eso está mal. Es un pecado y puede ser un pecado grave, si lo hacen bien a conciencia. Y no hace falta decir, te lo juro por Dios. No, siempre que usan la palabra jurar, están jurando por Dios. No hay otra manera de jurar sino por Dios. Bueno, y después hay otra manera de jurar mucho más grave, que se llama perjurio, que es cuando uno jura mintiendo. Te juro que yo no maté a tal persona, una persona en tribunal, en un juicio. Te juro que no la maté, y la mató. Eso es un pecado gravísimo, que a Dios nuestro Señor le ofende muchísimo, es un pecado mortal. Quiere decir que una persona que muere después de haber dicho una cosa así, se va al infierno derecho. Por supuesto que se puede arrepentir, se puede confesar y Dios le perdona los pecados, pero si no se los perdona, está ahí, ya está con la entrada comprada al infierno. En cuanto me mueran, acá tengo mi entrada al infierno, a ver, voy. Ay. Bueno, y ahora vamos a ver el tercer mandamiento de santificar las fiestas. Antes de seguir con el tercer mandamiento, dos pequeñas historias cortitas sobre cómo santificar el nombre de nuestro Señor. Resulta que una vez estaba el padre Gómez caminando y se lo rodearon un montón de jóvenes a los que él estaba tratando de convertir, que eran jóvenes que no creían en Dios. Y él les hablaba siempre de Jesús, del amor de Jesús, hasta que un día estos jóvenes se cansaron. ¡Basta! ¿Vuelves a hablar de Jesús? Y no la vas a contar más, hasta acá llegaste. Y el padre les respondió, puede ser que logren que mi boca calle, que logren sacar de mis labios el nombre de Jesús, que ya no lo pronuncie más, pero siempre ese nombre va a quedar en mi corazón. Y esa respuesta no les gustó nada. Siempre ese nombre va a quedar en mi corazón. Qué respuesta hermosa, porque para hablar bien del nombre de Jesús, tiene que estar primero en el corazón. Y entonces esos jóvenes, por esa respuesta y por esa predicación tan hermosa del nombre de Jesús, lo martirizaron, es decir, lo mataron. Lo mataron porque no querían que les hablara de Jesús. Y otro ejemplo muy bonito, cuando Santo Domingo Sabio, que era un niño de su edad, más o menos a los 12 años, por ahí, murió casi a los 15, si no me equivoco. Santo Domingo Sabio, que era discípulo de San Juan Bosco, el patrono de este catecismo. Bueno, cuando Santo Domingo Sabio una vez estaba en un cochero que iban en diligencia, así, que tenían las carretas y los caballos, esos carros llevados por caballos, pues el cochero estaba adelante y de repente en el enojo el cochero dice una blasfemia, un insulto muy feo contra Dios y la Virgen. Y claro, él era un adulto y Santo Domingo Sabio, que estaba al lado, era un niño. Y lo escucha. ¿Y qué hace? Saca el sombrero y se ve que está moviendo los labios. Y un compañerito que estaba al lado le dice, Domingo, ¿qué haces? ¿No escuchaste la blasfemia que dijo? Acaba de insultar el nombre de Dios. Si yo pudiera decirle algo, si yo creyera que decirle algo va a servir para algo, pues le voy a decir. Pero yo sé que si le digo va a insultar peor y va a ser mucho más grave. Así que lo que he tomado la costumbre de que cada vez que escucho una blasfemia, digo, alabado sea Jesucristo, sacándome el sombrero, para mostrar el respeto que tengo a ese nombre de Dios y para tratar de compensar. Si Él dice una cosa mala, pues yo digo una buena, y que pese más lo que yo hago bueno que lo que Él hace de malo. Qué hermoso ejemplo. Cada vez que escuchemos hablar con irreverencia del nombre de Jesús, sentirnos dolidos, están hablando mal de nuestro padre, de nuestro hermano, de nuestra familia, y al mismo tiempo tratar de reparar así, de compensar. Si Él pone algo, yo pongo el doble. Alabado sea Jesucristo, bendito sea Dios, bendita sea la Santísima Virgen.
Bueno, les dejo esas dos historias cortitas. Y ahora el tercer mandamiento. Santificar las fiestas, que como le dije no significa ir con rosario a la fiesta de 15 años de mi amiga, no, significa las fiestas religiosas, que son los domingos y las fiestas de precepto religiosas. ¿Qué es lo que manda este mandamiento? Es súper fácil, un mandamiento que manda algo tan fácil, sería muy tonto de nuestra parte no cumplirlo y cometer un pecado. Nos manda asistir a misa, asistir pero bien a la misa, nos obliga a ir físicamente, en la medida de lo posible. No sirven las misas por internet para cumplir el precepto, salvo que no pueda ir a misa, como ahora en la cuarentena. No se asusten, no están cometiendo un pecado en la cuarentena por no ir a misa. ¿Por qué? Porque no pueden ir. Pero si pudieran ir y se quedan mirando la misa por televisión, no sirve. La misa por televisión no sirve para cumplir el precepto. Este mandamiento entonces manda asistir a la misa todos los domingos y todas las fiestas de precepto, que les voy a anotar porque muchas veces ni sus papás saben cuáles son las fiestas de precepto. Así que si ustedes se las saben, le van a decir: papá, esto es fiesta de precepto, tenés que ir. Son 3. En Colombia hay solo 3 fiestas de precepto. El Día de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre. El día de Navidad, que es el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Y el 1 de enero. Si el 1 de enero, pudiendo ir a misa, no voy, cometo un pecado mortal. Mortal. Esto obliga gravemente, es decir, que si yo no voy a misa, pudiendo ir un domingo o una de estas 3 fiestas de precepto aquí en Colombia, cometo un pecado mortal, grave. Quiere decir que me muero después de faltar a misa y me voy al infierno. Ya no puedo ir más al cielo, ya no soy amigo de Dios, ya no soy hermano de Jesucristo. No. Bueno, cuidado, entonces si alguna vez hacen eso, distinto es cuando uno está enfermo y no puede ir. Estoy enfermo y por ejemplo tengo coronavirus. No voy a ir a misa porque voy a contagiar a todos. No tengo que ir. ¿Por qué? Entonces, de todas maneras, si no pueden ir a misa o porque viven a 6 horas en auto, en carro, están a 6 horas en carro del único lugar donde hay misa. Bueno, entonces no están obligados a ir a misa, pero siguen estando obligados a santificar las fiestas. ¿Qué significa eso? Pues que el domingo tiene que ser un día más santo que todo el resto de los días de la semana. O estos 3 días, 8 de diciembre, 25 de diciembre, el 1 de enero, tienen que ser un día más santo que todo el resto. ¿Y eso cómo se hace? Pues rezando un poco más, dedicando un poco más de tiempo a la oración. Si no puedo ir a misa presencial, asisto a la transmisión de la misa, al menos, si se puede. No es obligatorio, pueden elegir, pueden rezar un rosario más, hacer una lectura del catecismo, estudiar un poco más el catecismo. Sobre todo cuando sean más grandes y ya no tengan estas clases de catecismo, no dejen nunca de estudiar el catecismo. O leer algún pasaje del Evangelio, el Evangelio que corresponde a la misa de hoy, o agarrar el misalito que tiene las oraciones que se rezan en la misa y rezarlas. Bueno, hacer algo especial para que ese domingo no pase: no puedo ir a misa, entonces no tengo que hacer nada. No. Si no puedo asistir a la misa, sigo estando obligado a santificar el domingo de otro modo. ¿Cómo? Fíjense ustedes, no hay nada obligatorio, pero pueden rezar el rosario, pueden asistir a la transmisión de la misa, pueden leer los textos de la misa, etc. ¿Sí? Eso espero que quede muy, pero muy claro. Bueno, ¿y qué prohíbe este mandamiento de santificar las fiestas? Prohíbe trabajar físicamente, lo que se llama trabajos serviles. Quiero que lo escuchen alguna vez. Trabajos serviles, que se llaman serviles, viene de la palabra siervo, que es el esclavo. Eran los trabajos que acostumbraban a hacer los esclavos, los trabajos más pesados, siempre. Trabajos físicos en los que el cuerpo toma parte mucho más importante que el alma. Por ejemplo, estudiar
es un trabajo que se puede hacer en domingo. ¿Por qué? Porque el cuerpo prácticamente no hace nada. Lo hace todo el alma, o casi todo el alma. ¿Sí? En cambio, cortar el pasto en un domingo o asear la casa, pues esos son trabajos que son físicos, que están prohibidos. Ah, padre, pero cocinar es un trabajo físico porque hay que andar moviéndose para acá y para allá y abrir del horno y sacar. Sí, pero esos son trabajos necesarios, porque si usted no cocina, no come. Cierto que podría cocinar el día anterior, pero no es lo mismo. Así que eso está permitido, cocinar está permitido. Los demás trabajos físicos, en general, están prohibidos. Salvo que haya un caso de necesidad. Alguien se rompió una pierna y el médico, discúlpeme, Dios me prohíbe hacer trabajos físicos, así que quédese con esa pierna quebrada hasta mañana. Lunes a las 7 de la mañana lo atiendo, señor. No, pobre hombre con la pata. No, eso hacían los judíos antes, que no entendían bien este mandamiento. Pero nosotros que lo entendemos bien nos damos cuenta que eso es una obra de misericordia que se puede hacer un domingo. Los médicos hacen obras de misericordia. Los policías también, porque, no, discúlpeme, yo no puedo hacer trabajo físico el domingo, así que el banco o la iglesia o la plaza, yo no puedo trabajar, así que no hay policía los domingos. Y eso significa que los ladrones aprovechan para robar todos los domingos. No, el policía puede estar en su puesto el domingo porque tiene que cuidar. Y si no está, pues lo aprovecharían los ladrones, sería una tontería. Bueno, entonces, si yo trabajo físicamente más de 2 horas un domingo o un día de estos de fiesta, el 8 de diciembre, el 25 de diciembre o el 1 de enero, pues cometo un pecado mortal. ¿Por qué la iglesia prohíbe trabajar físicamente los días de fiesta? Porque es muy sencillo. Cuando nos cansamos físicamente, nos cuesta muchísimo asistir a la misa y rezar para santificar las fiestas. Cuando nuestro cuerpo está cansado, nuestra alma le cuesta subir hasta Dios. En cambio, cuando estamos descansados, cuando tenemos un poco más de tiempo libre, pues es mucho más fácil rezar. Por eso los sacerdotes tratamos de no tener tanto trabajo físico en nuestro día. Tratamos de tener un poco de tiempo libre porque ese es el ambiente que nos ayuda a rezar. Eso no significa que estemos tirados así, no, pero nuestro reglamento de vida hace que tengamos un buen equilibrio entre momentos de trabajo, ¿sí?, momentos de recreación para descansar, ¿sí?, y tiempo libre para rezar, porque es mucho más fácil rezar cuando no estoy cansado, cuando no tengo ocupaciones. Bueno, esto es muy importante que lo sepan. ¿Qué manda? Asistir a la misa los domingos o fiestas de precepto bajo pena de pecado mortal. Si no lo hago, cometo un pecado mortal. Sépanse también cuáles son las fiestas de precepto en Colombia, importantísimo. Y sepan que puede pasar algún momento que no pueda asistir a la misa porque no puedo, ya digo, porque estoy enfermo, porque estoy muy lejos, o porque no tengo dinero para pagar la buseta, o porque, por ejemplo, podríamos trabajar, también prohíbe trabajar, pero podríamos trabajar, por ejemplo, alguien que si no trabaja no le alcanza el dinero para comer el domingo. O está con una deuda atrasadísima, debe 10 millones de pesos y si no lo paga va a aumentar, entonces necesita trabajar el domingo para juntar ese dinero. Bueno, si alguna vez se necesita trabajar en domingo, siempre hay que pedirle permiso al sacerdote. Padre, ¿puedo trabajar el domingo? De hecho tiene que ser el párroco. Normalmente es el padre prior, el padre conte, que hay que pedirle permiso para poder trabajar el domingo. Bueno, entonces el padre le dice, sí, usted puede porque usted lo necesita. Bueno, entonces sí lo pueden hacer y no cometen ningún pecado, no hace falta que se confiesen. Lo mismo, si no pueden asistir a la misa porque están enfermos, no cometen el pecado y no hay que confesar nada porque no cometen el pecado. Ahora, si no pueden asistir a la misa y no santifican de ninguna manera el domingo, ya sea porque no rezaron el rosario, porque no hicieron nada especial para que ese domingo sea más santo que el resto de los días de la semana, entonces ahí sí, por eso, están cometiendo el pecado mortal.
porque tenían excusa para no asistir, porque estaban enfermos o porque estaban muy lejos, por ejemplo. Pero no tenían ninguna excusa para no santificar el domingo. Eso ténganlo muy en cuenta ahora, en cuarentena, que un montón, casi nadie o nadie puede asistir a la misa el domingo. Sin embargo, todos pueden y deben santificar las fiestas rezando algo especial o haciendo una lectura, por ejemplo, de la vida de los santos, o estudiando un poco más el catecismo, o una lectura de la Sagrada Escritura, en especial del Evangelio, si es el Evangelio del día, escuchar un sermón, por ejemplo. Todo eso se puede hacer como algo especial para santificar la fiesta. Y si yo no hago nada para santificar la fiesta, entonces ahí estoy cometiendo un pecado mortal. Bueno, fíjense qué bueno que es Dios, que nos da un mandamiento tan fácil, que nos prohíbe trabajar, un día a la semana nos prohíbe trabajar para rezar. Dios, que es el dueño de todo, que podría pedirnos los 7 días de la semana con sus 24 horas y todos sus segundos, Dios nos pide un día resérvatelo para mí y el resto trabaja para ti. Un día me pide. Y ese día, muchas veces, no se los damos. Qué egoístas, qué malos que somos. Qué malos que somos. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser mejores. Bueno, queridos niños, que Dios me los bendiga muchísimo. Hasta pronto.